Shalom, shalom, amada Mishpajá, amado remanente de Israel, de Yasharel en la diáspora, que el Todopoderoso los bendiga mucho. Vamos a tocar un tema hoy día referente, el título es La santidad versus la lujuria. Es un tema muy bonito, un tema que nos va a ayudar a muchos para poder reflexionar, para poder vencer. Todo en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Vamos a tomar textos como también un poquito del testamento de Rubén, que habla referente a ese tema. Vamos a utilizar la Torá, lo que es el Brit Hadashah, las cartas. Y hay apuntes, hay cosas muy bonitas que vamos a transmitir. Ese tema era para transmitirlo ayer, pero no se pudo. Pero ya, primeramente, el Todopoderoso Boreolam, el Creador del Universo, nuestro Padre Yahweh, nuestro Don Yahshua HaMashiach, permita que este estudio llegue a sus oídos, llegue a sus vidas, para que puedan aprender, para que puedan tomar nota, puedan compartir este tema. Compartan esos temas por este canal. No soy el único, hay muchas personas que estamos transmitiendo enseñanzas de la Torá, estamos transmitiendo cosas muy hermosas como están escritas en los libros, para enseñanza, para nosotros mismos, para nuestros hijos, para nuestros seres queridos, para nuestros amigos. Compartan, amados, porque uno nunca sabe lo que puede pasar mañana. Uno no sabe lo que puede venir de aquí a la semana que viene. Así que tenemos que tener esa valentía de poder llevar estos mensajes a muchas personas. Primeramente a nosotros y después a los demás. Ok, vamos a hacer una oración. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas y nos instruyes con tu Torah. Bendito eres tú, oh dador de la Torah, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Te damos toda Rabba Kadosh, por la vida que tú nos regalas, por la salud que tú nos das, por nuestros seres queridos que tú permites que podamos ver. Creador del universo, tuyo es el reino, tuyo es el poder, la Kabod y el honor tuyo para siempre y por siempre. Padre Todopoderoso, que sea tu precioso Raja Kodesh hablando y no el hombre. Queremos escuchar tu preciosa voz, queremos escuchar tus enseñanzas a través del Tanaj, a través de los profetas, de tu instrucción. Le pedimos, Creador del universo, que sigas tratando con cada uno de nosotros de la manera que tú quieres que sea. Todopoderoso, ayúdanos para poder entender tus caminos. Ayúdanos a acercarnos más a ti, para estar más en santidad, para cumplir tus mandamientos y hacer tu obra. Padre Todopoderoso, con la autoridad que nos dices a nosotros como Bene Israel, atamos todo poder del mal, lo echamos fuera de nuestras vidas. Todo ruaj que no exalte el nombre del Creador son reprendidos en el nombre grande de nuestro Don Yahshua HaMashiach. Akadosh Baruj Hu, bendito eres tú por siempre y para siempre, exaltado serás siempre, Padre. Beshem Yahshua HaMashiach, amén y amén. Bueno, amaditos, vamos a compartir este estudio muy bonito que se llama La santidad versus la lujuria. ¿Ok? Vamos a analizar estas dos palabras en sus acciones. La santidad, la palabra hebrea para la santidad es Kodesh, que se puede traducir como santidad, santo o sagrado. También se utiliza el término Kadosh, que significa apartado o santo, pues en el español, así como muchos lo conocen. ¿Ok? La palabra santidad, vuelvo a repetir, viene de la palabra en hebreo que es Kodesh o también Kadosh. ¿Ok? Sería lo más cercano. Cuando uno está aprendiendo las raíces hebreas, podemos decir que queremos apartarnos, quiere decir Kadosh. Bueno, muchas personas lo han aprendido como santo, pero lo más cercano al hebreo es apartado en el español, que es Kadosh o Kodesh.
¿Ok? Ok, una pregunta que puse acá. ¿El Creador nos manda a ser santos, Kadosh? ¿Por qué? Vamos al libro de Yeshayahu, Isaías. Vamos a aprender a luz de Torah, amados. Nos manda a ser Kadosh o Kodesh. Vamos al libro de Isaías, Yeshayahu, capítulo 6. Ok, capítulo 6, verso 3 dice: ellos clamaron gritando uno al otro. Vamos a leer desde el verso 1, ok, dice: en el año de la muerte del rey Uziyá, yo vi a Adonai sentado en un trono alto y exaltado, y el templo estaba lleno de su gloria. Alrededor de él habían serafín. Cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 ellos volaban. Ellos clamaban gritando el uno al otro: Kadosh, 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 es Yahweh Sebaot. Toda la tierra está llena de su gloria. Ok, los seres, esta raza de seres, los serafines, exaltan al Todopoderoso diciendo Kadosh, 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 3 veces Kadosh. Ok, vamos a seguir analizando en el libro de Apocalipsis de Hisgalut. Vamos al libro de Hisgalut. Sabemos que el Todopoderoso es Kadosh. Hisgalut. Capítulo 4 de Hisgalut. Capítulo 4, verso 8. Dice... Ok, del verso 7, el primer ser viviente era como un león, el segundo ser viviente era como un buey, el tercer ser viviente tenía un rostro que parecía humano, y el cuarto ser viviente era como un águila volando. Cada uno de los 4 seres vivientes tenían 6 alas y estaban cubiertos de ojos por dentro y por fuera, y nunca cesaban de decir día y noche: Kadosh, 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 es Yahweh Elohim de los ejércitos del cielo. Ok, otra vez, estos son los querubines. En el libro de Isaías vemos que los serafines llaman al Todopoderoso Kadosh. Y ahora en el libro de Revelaciones de Hisgalut, Apocalipsis, llaman también los querubines al Todopoderoso Kadosh, 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 es Yahweh Elohim de los ejércitos de Israel. Ok, el Creador nos manda a ser Kadosh porque Él es Kadosh 3 veces. Ok, recuerden esto. El Creador del universo nos manda a nosotros ser Kadosh porque Él es 3 veces Kadosh. Solamente una sola vez nos manda a ser el Kadosh. ¿Ok? Ok, vamos a Mateo capítulo 5. A Matillahu. Mateo capítulo 5, amados. Mateo capítulo 5. Verso 48. Ok, dice, vamos desde el verso 46, dice: ¿qué recompensa tienen si solo amas a los que aman? También los cobradores de impuestos hacen eso. Y si son amables solo con sus amigos, están haciendo algo fuera de lo ordinario. Hasta los goyim hacen eso. Así que sean perfectos como su Padre en el Shamaín es perfecto. En otras traducciones dice: sean Kadosh como vuestro Padre en los Shamaín es Kadosh. Es apartado, es perfecto. Perfecto. Ser perfecto es ser Kadosh. ¿Ok? Es lo que Yahshua nos enseña en sus parábolas, de que de que el Padre que está en los Shammai, Él es Kadosh, apartado. Ok, vamos al libro de la carta de Pedro, de Kefa, capítulo 1. Son temas muy bonitos que vamos a aprender, amaditos. Ok, estamos chequeando primeramente la palabra santidad, que es Kadosh o Kodesh. Vamos a analizarlo para que podamos entender y cómo realmente nuestro creador es Kadosh, ya que confirman
los profetas, referente a los serafines y referente a los querubines, que le llaman 3 veces Kadosh. Estamos observando que Mashiach Yahshua en sus parábolas dice que hay que ser perfectos, Kadosh, como nuestro creador es Kadosh, allá en los Shammai. Nos invita y nos enseña a ser como Él. Es lo que estamos aprendiendo. La santidad versus la lujuria. Para poder vencer a la lujuria, al lado opuesto, tenemos que ser perfectos, ser Kadosh. Es uno de los requisitos importantes para el hombre y para la mujer también. ¿Ok? Vamos al libro a la carta de Kefa, de Pedro, para los nuevecitos. Primera carta de Pedro, Kefa en el hebreo, Kefa Aleph, primera de Pedro, primera de Kefa, capítulo 1, verso 13. Dice: por lo tanto, tengan sus mentes listas para actuar, permanezcan bajo control y pongan su esperanza completamente en el favor que recibirán como Yahshua HaMashiach sea revelado. Voy a leer de nuevo. Por lo tanto, tengan sus mentes listas para actuar, permanezcan bajo control y pongan su esperanza completamente en el favor que recibirán cuando Yahshua HaMashiach sea revelado. Como personas que obedecen a Yahweh, no se permitan ser conformados por los deseos malvados que tenían cuando todavía eran ignorantes. Por el contrario, siguiendo al Hakadosh, quien los llamó, vuélvanse Kadoshim en toda su forma de vivir, puesto que el Tanaj dice: ustedes tienen que ser Kadoshim porque yo soy Kadosh. ¿Ok? Así dice el Tanaj. Vuélvanse Kadoshim porque yo soy Kadosh. Lo vamos a chequear en Vayikra, en Levíticos 11:44, lo pueden anotar. El Creador nos invita a nosotros a ser Kadosh porque Él es Kadoshim. ¿Ok? Ser Kadosh como Él es Kadoshim. Y tenemos que... Hay una parte muy importante en esta carta que dice, no se permitan ser conformados por los deseos malvados que tenían cuando todavía eran ignorantes. Por el contrario, siguiendo al Hakadosh, al apartado, quien los llamó, vuélvanse Kadoshim en toda forma de vivir. O sea, en todo aspecto, el Todopoderoso nos invita a nosotros a ser Kadosh. En todo aspecto. Forma de vivir. ¿Ok? Vamos al Levítico, al Vayikra, capítulo 11, a la Torá. Vamos a la Torá. Vayikra, capítulo 11. Vamos a ver la luz de Torá. A luz de Torá. Vayikra, Levíticos, capítulo 11. Ok, capítulo 11 del Vayikra 41-45 dice: cualquier criatura que se arrastra sobre la tierra es cosa detestable, no se comerá. Cualquier cosa que se mueva sobre su estómago, ande sobre sus 4 o más patas, todas las criaturas que se arrastran sobre la tierra, ustedes no las comerán porque son cosa detestable. Ustedes no se harán detestables con ninguna de estas criaturas que se arrastran o trepan. No se hagan inmundos con ellas, no se profanen a ustedes mismos con ellas, porque yo soy Yahweh Elohim. Por lo tanto, dedíquense y sean Kadoshim, porque yo soy Kadosh. Dedíquense como Kadoshim, porque yo soy Kadosh, dice el Todopoderoso. Nos enseña a nosotros. Cuando en la carta de Kefa nos dice que tenemos que ser Kadosh en toda forma de vivir, tenemos que entender en la forma de comer, en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de hasta cómo expresarnos, en muchos aspectos, nuestra forma de vivir, a levantarnos, en todos los aspectos. No es un tema de llegar a un punto de ser religioso, pero es una forma más inclinada hacia nosotros mismos, de poder corregirnos en muchos aspectos, en nuestra inclinación a hacer cosas negativas, malas. ¿Ok? La inclinación de hacer cosas malas, ya el ser humano las tiene por ende rápidas en hacerlas. Pero cuando nosotros estamos tratando de luchar contra esas cosas pecaminosas que el ser humano carga,
es donde realmente nos vemos fuertes, nos vemos forzados a hacer cosas buenas porque luchamos contra eso. Por eso la santidad, eso es lo primero que el Todopoderoso nos manda a hacer nosotros. Estar apartados, un kadosh. ¿Ok? Ser kadosh, sean kadoshim porque yo soy kadosh. Un pueblo kadosh, un pueblo apartado al Todopoderoso. Vamos al mismo Vayikra, capítulo 20, a luz de Torah. Vamos a ver la divina respuesta. ¿Qué es lo que nos marca la Torah? Capítulo 20 de la Torah, verso del 1 al 8, dice: Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, de Yasharel, si alguno de los hijos de Yasharel o uno de los extranjeros que viven en Israel sacrifica a uno de sus hijos a Molech, él será puesto a muerte, el pueblo de la tierra lo apedreará de muerte, yo también me pondré contra él y yo lo cortaré de su pueblo, porque él ha sacrificado a su hijo a Molech, mancillando mi lugar Kadosh y profanando mi nombre Kadosh. Okay, si el pueblo de la tierra mira hacia el otro lado cuando ese hombre sacrifica a su hijo a Molech y no lo ponen a muerte, entonces me pondré contra él, su familia y todo lo que siga para ir a fornicar tras Molech y los cortaré de su pueblo. La persona que se vuelva a espíritus inmundos, hechiceros para ir a fornicar tras ellos, yo me pondré contra ella y la cortaré de mi pueblo. Por lo tanto, dedíquense ustedes mismos como Kadoshim. Ustedes, pueblos, serán Kadoshim, porque yo soy Yahweh, su Elohim. Observen mis ordenanzas y obedézcanlas. Yo soy Yahweh, quien los aparta para ser Kadoshim. El Todopoderoso nos aparta nos elige a nosotros para ser un pueblo apartado, Kadoshim. No nos manda a que nuestros hijos sean puestos en sacrificio para dioses extranjeros como Molech. No nos manda tampoco a consultar a brujas, a espíritus in medium, hechiceros, para ir a fornicar tras ellos. Eso es algo muy errado. Tú no puedes decir que vas a consultar como escuchaba ahí a personas, ¿no?, que consultan a duendes. Yo conocí, voy a poner pequeños ejemplos de unas personas que conocí que eran de Colombia. Uno de ellos tenía 2 altares de duendes. Yo nunca había escuchado tal cosa como que tenía altares de duendes a alguna persona. Entonces él me contaba y me decía que tenía altares de duendes y que él les daba ofrendas como comida, cigarros, licor. Él tenía su ofrenda ahí para su duende. Unos muñecos, unos macacos que él les puso nombre. Entonces yo le pregunté a este muchacho que era colombiano y le dije, ¿y cómo así? Le dije, ¿y reaccionaban, hablaban o qué? Me dice, no, simplemente ellos me otorgaban lo que yo pedía. ¿Y qué pedías? Y esta persona se dedicaba a robar, a delinquir. Él me decía, ellos te cumplen todo lo que sea en cosas de robos, avaricia, y tú quieres tener algo, ellos te lo dan si tú le pones una ofrenda. Tremendo, Yahshua Mashiach lo reprende a esos demonios. Me vas a acordar a otros textos, como el Testamento de Salomón, cuando fue atrapado uno de estos seres y le ofreció a este muchacho también toda la riqueza del mundo para que lo deje libre. Entonces el Todopoderoso nos manda a todos nosotros, así tú no seas del pueblo, así en tu corazón digas, yo no tengo nada que ver con el Elohim de Israel, no tengo nada que ver con Israel. Tienes que saber que el creador del universo detesta que el ser humano, ya no estoy hablando ni siquiera de Israel, sino detesta que el ser humano consulte a seres, como se dice, a demonios o a espíritus inmundos o a fantasmas, como algunos les llaman, o seres así. El Todopoderoso detesta eso. Por eso hay una parte que dice, no hay Elohim en Israel que tienen que ir a consultar a otras deidades. Tenemos que consultar al Todopoderoso nada más. ¿Ok, amados? Sigamos estudiando. Somos Kadoshim porque el Todopoderoso nos manda a ser Kadoshim. Ok, ahora mis apuntes que he puesto, ¿no? Ahora que sabemos que el Creador, que el Todopoderoso, nos da ese mandamiento, una misbah, gadol, de ser kadosh, de ser apartado, un mandamiento grande de ser apartado. Tenemos que vencer al ruach de la lujuria. ¿Ok? Ya sabemos que es un mandamiento, que es una ordenanza del Todopoderoso de ser kadosh, de apartarnos de esas cosas. Entonces, tenemos que vencer a este ruach de la lujuria. Por eso el tema de hoy es la santidad versus la lujuria.
¿Ok? La palabra lujuria en el hebreo es ta'abaj y etshuka, que significa lujuria, deseo o pasión. ¿Ok? Vuelvo, repito. La palabra lujuria en el hebreo significa ta'abaj o etshuka, que significado al español quiere decir lujuria, deseo o pasión. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo tremendo de lo que le pasó a uno de los hijos de Israel, de Jacob, el primogénito llamado Rubén. Lo vamos a ver en su testamento, porque hay un testamento del cual ya hemos compartido enseñanzas del testamento de Rubén, de la saga de los testamentos de los patriarcas. Pero vamos a leer esta parte del testamento de Rubén para poder gozarnos, hermanos. Testamento de Rubén, capítulo 1, dice. Ok, capítulo 1 del verso 6. Ok. Dice: os anuncio hoy por el Elohim del cielo, no te dejes llevar por la ignorancia juvenil, ni por la lujuria. Por ella me dejé arrastrar y profané el lecho de mi padre Jacob. Os aseguro que Elohim me infligió con gran castigo en mis extremidades durante 7 meses, y si mi Abba Jacob no hubiera rogado por mí a Yahweh, porque él quería aniquilarme gustoso, tenía entonces 30 años cuando hice el mal ante Yahweh, y estuve enfermo de muerte durante 7 meses. Mira lo que dice Rubén, que él se llegó al lecho de su padre, se acostó con la concubina de su papá y profanó el lecho de su padre. Por lo tanto, el Todopoderoso lo quería exterminar, ya que Jacob era un siervo muy amado del Todopoderoso. Entonces lo podemos ver en la Torá, en el Bereshit. Vamos a la Torá, que dice la Torá, la instrucción de vida. Bereshit, capítulo 49 del Bereshit. Capítulo 49 del Bereshit, verso 3 y 4 dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el primero de mis hijos, duro para ser soportado, duro y obstinado, rompiendo e insolencia, no debiste haber hervido como agua, porque trepaste en la cama de tu padre y profanaste el lecho, entonces tú trepaste, dice. Quiere decir que él se metió con la concubina de su papá. Hirvió como agua, dice. Hirvió como agua. Se hirvió en deseo, en pasión. Se inclinó, la observó. Dicen otros textos que estaba Bila, si no me equivoco era Bila. Estaba en el lago. No quiero, una de sus concubinas era, no recuerdo el nombre. Ella estaba en el lago bañándose y él la observó. Entró por los ojos, entró en su mente y la profanó. Y la profanó, hermano. Se acostó con ella, ¿ok? Entonces, en el mismo testamento de Rubén, vamos a leer desde el mismo capítulo, desde el 9 al 10, que dice: luego por mi propia decisión hice tefilá de Teshuvá ante Yahweh, y durante 7 años no bebí vino ni licor, la carne no entró en mi boca, ni gusté ningún alimento apetitoso, mientras guardaba duelo por mi pecado. Tan grande era él, que nunca se cometa tal cosa en Israel. Vemos que Rubén, que el Todopoderoso le puso una enfermedad a él en sus partes, dice, podemos decir que en las partes pélvicas, por el acto sexual que él había cometido, esa lujuria que había cometido. Pero vemos que Rubén hizo tefilá, hizo oración de arrepentimiento, teshuvá, de corrección, de volverse ante Yahweh durante 7 años. Dice, durante 7 años
Él no bebió vino ni licor intoxicante, ni carne entró en él. O sea, digamos que él solamente se estaba alimentando de puras legumbres, por así decirlo, pero nada de licor, nada de carnes, nada de eso. Él, su deseo normal, que cualquier persona quiere comer eso. Si sabes que yo hice esto y voy a negarme a no comer tal cosa porque he hecho esto, o porque quiero esto, o cosas de esa manera, como podemos aprender acá, que los patriarcas nos enseñan a nosotros. Estos libros están para enseñarnos, no están para desviarnos, nos están enseñando a hacer una corrección de arrepentimiento, ¿ok? Tienen que entender lo siguiente. Estos libros nos enseñan a nosotros a corregirnos de nuestros errores. No nos enseñan a nosotros a apartarnos de las cosas kadosh del Creador. No nos apartan del mandamiento del Todopoderoso, sino nos acercan más al mandamiento, a ser más kadoshim, ¿ok? Se arrepintió. ¿Qué más? Otro ejemplo que encontramos de David Amelech. David Amelech también hizo lo mismo. Vamos a Segunda de Samuel. Vamos a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, amaditos. Capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11, versos del 1 al 17. Dice, bueno, acá vamos a leer casi todo esto, ¿no? Vamos, obviamente, el Todopoderoso. Dice, en la primavera, en el tiempo que los reyes salían a la guerra, David mandó a Joab a salir a sus sirvientes que estaban con él y todo Israel. Ellos hicieron destrozos de los hijos de Amón y pusieron asedio a Rabaj. Pero David se quedó en Jerusalén. Una vez después de su siesta de la tarde, David se levantó de su cama y fue a dar una caminata por la azotea del palacio del rey. Desde la azotea él vio a una mujer bañándose, quien era muy bonita. David hizo averiguaciones sobre la mujer y le fue dicho que ella era Bat-sheba, la hija de Eliam, la esposa de Uriah el Hititi. David envió mensajeros a buscarla y ella vino a él, y él fue a la cama con ella, pues ella había sido purificada de su inmundicia. Luego ella regresó a su casa, la mujer concibió y ella mandó un mensaje a David: estoy preñada. Imagínate, David Amelech deseó a esta mujer, algo parecido a lo que le pasó a Rubén. Rubén vio a la concubina de su padre bañándose y la deseó, entró por los ojos. Hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Viceversa, David también vio a esta mujer bañándose y la vio también desnuda y la tomó, sabiendo que era la mujer de uno de sus soldados. Y después de eso, mandó a matar al marido, le engañó, hizo tanta cosa David como para cubrir su pecado, pero ante el ojo al Todopoderoso está observando todo, ¿ok? Entonces vemos que David también se arrepiente de esto, pero hubo una corrección. Vamos en el mismo libro de Segunda de Samuel, pero en el capítulo 12 de Samuel, versos 13 y 14 dice, en el verso 9 dice así que, ¿por qué has mostrado tal desprecio por la palabra de Yahweh, hacer lo que es maldito a sus ojos? Tú asesinaste a Uriah el Hitita con la espada, y has tomado a su esposa como tu esposa. Tú lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahora, por lo tanto, la espada nunca dejará tu casa, porque tú has mostrado desprecio por mí, y has tomado a la esposa de Uriah el Hitita como tu esposa. Aquí está lo que Yahweh dice: yo generaré mal contra ti de tu propia casa, yo tomaré tu esposa delante de tus propios ojos y la daré a tu prójimo. Él irá a la cama con tus esposas a la vista del sol, porque tú lo hiciste secretamente, pero yo haré esto delante de Israel, delante del sol. David dijo a Natán: he pecado contra Yahweh. Natán dijo a David: Yahweh también ha quitado tu pecado, tú no morirás. Sin embargo, solo porque has dado gran ocasión de provocación a los enemigos de Yahweh, por esta cosa, el hijo que te nacerá ha de morir.
tremendo, mira cómo el Todopoderoso. Por eso digo siempre, el ojo por ojo, el ojo por ojo le pertenece al Creador, no lo pertenece al hombre. Para esas personas que siempre están juzgando a otras personas, están diciendo Dios te va a castigar. Bueno, ellos dicen así, ¿no? O a veces te dicen el nombre del Creador, son tremendos. Te va a matar, te va a pasar esto, porque has hecho esto. O sea, cosas que ni siquiera ellos saben. Y eso es muy peligroso, el estar avanzando con nuestras lenguas a hablar cosas. Es mejor orar, orar, como Yeshua nos enseña, orar por tales personas, por los que les pasó esto, les pasó lo otro. Oren por ellos, como Yeshua nos ha enseñado. El ojo por ojo, los juicios le pertenecen al Creador, no al hombre. Entiendan eso, ¿ok? El hombre, tal cual como dice el Todopoderoso, todo lo que él siembra, él va a cosechar. Ok. No solamente al hombre, no solamente el hombre tiene que luchar contra este espíritu de lujuria. También hemos visto textos como en el libro de Enoch que habla que de los malajín, que los ángeles del cielo también profanaron su lecho. También se metieron con las hijas de los hombres. Vamos a ver en el capítulo 86 de Enoch. Ok, amados, en el capítulo 86, ese no es. Tanta información, pero vamos a verlo así, como para no quedarnos en un solo tema y no avanzar. Capítulo 86, acá está, esto contra. Dice, de nuevo, esta es una parábola que tuve Enoch, pero se hace referencia a los ángeles. Dice, de nuevo estuve fijando mis ojos en el sueño y vi en el cielo por encima, he aquí que una estrella cayó del cielo en medio de los toros grandes y comió y pastoreó en medio de ellos. Entonces vi estos toros grandes y negros, todos ellos intercambiaban sus pastos y establos y becerros, y comenzaron a vivir unos con otros. Observé de nuevo en mi sueño y miré hacia el cielo, y he aquí que muchas estrellas descendían y caían del cielo en medio de la primera estrella, y eran transformadas en toros en medio de aquellos becerros, y pasteaban con ellos y entre ellos. Los miré y vi cómo estos sacaron sus miembros sexuales como caballos y montaron las vacas de los toros. Todas quedaron preñadas y parieron elefantes, camellos y asnos. Todos los toros tenían miedo se aterrorizaron con ellos y comenzaron a morder con sus dientes, a devorar y a cornear. Y además comenzaron a devorar a estos toros, y aquí que todos los hijos de la tierra se empezaron a temblar y a espantar ante ellos y a huir. Este texto habla referente al libro de Enoch, habla del libro de Enoch, de lo que pasó aquellos tiempos, de que los vigilantes se metieron con las hijas de los hombres y comenzaron a mezclarse, cosa que el Todopoderoso no había mandado. Los malajín tomaron forma humana y hicieron eso. He puesto una de mis notas acá. El creyente, el que es llamado, el que es elegido, tiene lucha, y su lucha, o sea, una de ellas es contra este ruaj de la lujuria, porque este ruaj quiere mantener al creyente avergonzado, sucio, culpable. Te quita tu shalom, por lo tanto, el elegido tiene que tener cuidado, vigilar, en todo momento, no rendirse. Tenemos muchos ejemplos en el Tanaj. ¿Ok? Es verdad, el elegido, el Todopoderoso, elige a sus siervos para poder llevar su mensaje, y tenemos que entender que son constantes las luchas que uno tiene, tanto sea con espíritus de la lujuria, con diferentes espíritus. Yeshua Mashiach los reprende a todos ellos. Hay una lucha constante y tenemos que estar fijados en nuestros corazones en las cosas del Creador. No podemos rendirnos, Ellos nos quieren quitar la shalom, ellos quieren quitarnos ese gozo que tenemos. Así que tenemos que estar enfocados en las cosas del Todopoderoso. No se rindan, hermanos. Ahora, vamos a ver más ejemplos. ¿Ok? Hay un ejemplo tremendo en el testamento de José. Lo vamos a leer. El testamento de José nos enseña muchas cosas bonitas. Vamos al testamento de José.
capítulo 4. Ok, vamos a leer el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 del testamento de José para poder ver lo que ha pasado. Dice: ¿cuántas veces me aduló con sus palabras, tratándome como varón kadosh? Mira, alabando con engañosas palabras mi castidad ante su marido, pero deseando cuando estaba sola seducirme. Me alababa públicamente como casto varón, pero en privado me decía: no temas a mi marido, está convencido de tu castidad. Si alguien le habla sobre nosotros, no lo creerá. Mientras esto ocurría, yo dormía en el suelo, vestido de saco, y suplicaba a Elohim que me librara de la egipcia. Cuando no conseguía nada, volvió a frecuentarme con la disculpa de la instrucción para escuchar la palabra del Adón. Me decía: si quieres que abandone los ídolos, únete conmigo, y yo persuadiré al egipcio para que deje los ídolos, caminando ambos en la Torá de tu Elohim. Mira qué tremendo. Yo le respondía: Elohim no desea que sus adoradores vivan en la impureza, ni se complace en los adúlteros. Pero ella guardaba silencio, anhelando satisfacer su deseo. Yo, por mi parte, añadía ayunos sobre plegarias para que Yahweh me librara de ella. Otra vez me habló así: si no quieres cometer adulterio, yo mataré al egipcio, y así te tomaré legalmente como mi marido. Cuando oí sus palabras, desgarré mis vestidos y respondí: mujer, teme a Elohim, y no pongas por obra esta maldad acción, no sea que perezcas. Mira que voy a descubrir a todos tu impío propósito. Llena de temor me pidió que no contara a nadie su maldad. Se marchó de allí y procuraba regalarme con dones, obsequiándome con toda clase de delicadezas. Me envió alimentos mezclados con pócimas mágicas, pero cuando entró el eunuco pero cuando entró el eunuco que las portaba, levanté mis ojos y contemplé a un hombre terrible que me ofrecía una espada junto con la bandeja. Comprendí entonces que sus cuidados pretendían seducir mi alma. Saliendo fuera, rompí en llanto sin gustar ningún otro de sus alimentos. Al día siguiente vino ella, vio la comida y me dijo: ¿por qué no comes estos alimentos? Le respondí: porque le has llenado de muerte. ¿Cómo has podido decir: ya no me acerco a los ídolos y solo a Elohim? Sabes que Elohim de mis padres me ha revelado por un malaj tu maldad, y ha guardado la comida para que te convenzas, por si viéndola te arrepientes, y para que aprendas que la maldad de los impíos nada puede contra los que adoran a Elohim en castidad. Tomé la comida delante de ella, comí y añadí: el Elohim de mis padres y el malaj de Abraham estarán conmigo. Todas estas cosas le pasó a José, que fue vendido por sus hermanos y paró en Egipto, ya que la egipcia se enamoró de él, y ella tenía marido y lo quería convencer a José de muchas maneras para que José se llegara a ella. Pero ya José se mantuvo en santidad, se mantuvo siempre firme en las cosas del Creador. Por eso siempre digo, hermanos, cuando uno es llamado por el Todopoderoso, hay una lucha con un Ruach, que es la lujuria, y va a tratar de ganarnos, va a tratar de quitarnos la shalom, va a tratar de quitarnos los regalos del Todopoderoso. Pero tenemos que ser como Yahosef, como ese ejemplo que tenemos de él, que se apartó y dijo no, a pesar de que muchas cosas podemos ver referente a lo que el egipcio hacía. Le traía con pócimas de amor en las comidas, brujería, pues para que José comiera, pero Yosef veía cosas espirituales y él decía que no. La egipcia quería matar a su marido para quedarse con él, o le quería decir al egipcio que rompa los ídolos, pero quería estar en fornicación con José. Entonces son cosas tremendas de cómo el adversario trata de poner a las personas elegidas del Todopoderoso para que se quebraran, para que deserten, para que hagan cosas que no deben hacer. Por eso hay que luchar, hermano, hay que estar en santidad. Ok, ahí mismo en el testamento de José, en el capítulo 9, vamos a leer, porque hay una parte muy tremenda. Míralo cómo José tenía que luchar contra todo esto. Tremendo, amados.
Dice, muchas veces me envió un mensajero con estas palabras. Ten a bien cumplir mi deseo y te libraré de tus ligaduras y te sacaré de esas tinieblas. Mas ni siquiera con el pensamiento cedí ante ella, pues Elohim prefiere un varón continente que ayuna en una logresa mazmorra a otro que vive disolutamente entre delicias en las cámaras reales. El que pasa su vida castamente desea también la gloria correspondiente, y si el Altísimo piensa que le conviene, se le concede como a mí. ¿Cuántas veces incluso enferma la egipcia bajaba a mi prisión tempranas horas y escuchaba mi voz entonando plegarias, pero yo, sintiendo sus gemidos, mantenía silencio? Cuando yo estaba en su casa, ella descubría sus brazos, su pecho y las piernas para que yaciera con ella. Era muy hermosa y se adornaba con esmero para seducirme, pero Yahweh me protegía de sus intentos. Oh, Baruch Hashem Yahweh Sebaot, este es el nombre de nuestro Padre Yahweh. Qué tremendo lo que José luchaba con la egipcia, ya que dice que la egipcia era muy hermosa y se descubría sus brazos, sus pechos, sus piernas, para que José la tomara, para que José yaciera con ella, se encamara con ella. Pero ya José dice que el Todopoderoso lo resguardaba a él, lo cuidaba a él. Así que, amados, tenemos que tener ese ejemplo como José para poder vencer la lujuria y estar en santidad. Tenemos que vencer la lujuria y estar en santidad. ¿Lo podemos hacer? ¿Puedes hacerlo tú, varón, que poniendo ese ejemplo de José, una mujer te seduzca de esa manera? ¿Lo podemos hacer? Como una vez le dije a un hombre, bueno, él me dijo a mí, ¿cómo yo puedo vencer al espíritu de la lujuria? Porque él como que veía a una mujer y se desesperaba. Y yo lo miraba, ¿no? Y le dije, porque si yo le hablo a esta persona, contexto de la Tanaj, de la Biblia, para que me entienda, él no va a entender. Así que le tuve que hablar con el ejemplo de Perseo y la Gorgona. Le dije, ¿tú has escuchado la historia de Perseo y la Gorgona? Cual la Gorgona, cualquier hombre que la mira, se convierte en piedra. Sí, me dijo. Entonces, tú tienes que ser como Perseo. Mirada al suelo, le dije, para que no te conviertas en piedra. Para que no seas inútil, para que no te pierdas, pues, para que no mueras. Pero no sé qué pasó con este muchacho. Pero hay muchos ejemplos que podemos tomarnos en nuestras vidas. Primeramente, nosotros tenemos que ser muy, muy astutos. La lujuria ha vencido a muchos. En los proverbios hay muchos ejemplos en los proverbios de la lujuria. Pero este ejemplo de José, que estamos viendo ahora, nos hace ganadores, porque sí se puede, sí se puede, sí se puede. Pues se puede vencer a ese ruaj. Ok, vamos a tomar un ejemplo de una mujer. Esta vez ya hemos visto un ejemplo de un hombre, de cómo vence a la lujuria. Vamos a ver a una mujer cómo vence a la lujuria acusada. ¿Sí? Hay un texto en un libro, quizás ustedes no lo tienen, pero por eso digo que aquellos que quieran tener libros que tengan los nombres restaurados, hágame saber, hermanos. Hágame saber, se les hace llegar en archivo PDF. ¿Sí? Vamos al libro de Daniel. Al libro de Daniel. Sé que algunos no lo van a tener esta historia, pero en el libro de Daniel nos hablan de una historia referente a una mujer Kadosh. ¿Ok? Daniel, que significa Él es mi juez. Hay una historia referente que no está en sus Biblias tradicionales. Ok, dice, había un hombre que habitaba en Babel llamado Jehoiaquín, y él tomó esposa cuyo nombre era Shonshaná. De ella vamos a hablar, de Shonshaná. Shonshaná, que significa lirio. Había un hombre que habitaba en Babel llamado Jehoiaquín, y él tomó esposa cuyo nombre era Shonshaná, la hija de Hilquiyá, una mujer muy bella y una que temía a Yahweh. Sus padres también eran justos y enseñaron a su hija de acuerdo a la Torá de Moshe. Ahora bien, Jehoiaquín era un gran hombre rico y tenía un buen jardín junto a su casa. Y a él iban los Yahudim, los judíos, porque él era
más honorable que todos los otros. El mismo año, 2 de los ancianos del pueblo fueron nombrados jueces, quienes parecían que gobernaban el pueblo. Estos estaban mucho en la casa de Jehoiaquín, y todos los que tenían algún pleito de la ley iban a ellos. Ahora, cuando la gente se iba al mediodía, Shonshaná iba al jardín de su esposo a caminar, y los 2 ancianos la veían ir al jardín todos los días y caminaba ahí, así que su lujuria se inflamaba hacia ella. Y ellos pervirtieron sus propias mentes y volvieron sus ojos para no mirar al cielo, ni recordarse de los justos juicios. Y aunque los 2 estaban heridos con su amor, no se atrevían a mostrar el uno al otro su profunda pena, porque ellos estaban avergonzados de mostrar su lujuria, que ellos deseaban tener algo con ella. Aún ellos esperaban diligentemente día a día para verla, y uno le decía al otro, vayamos ahora a casa porque ya es hora de cenar. Así que cuando se fueron, se separaron uno del otro, y volviéndose de nuevo ellos vinieron al mismo lugar, y después de eso se preguntaron el uno al otro la causa. Ellos reconocieron su lujuria. Entonces nombraron una hora donde los 2 la podían encontrar a solas. Y sucedió que mientras esperaban el tiempo apropiado, ella entró como antes, con 2 sirvientas solamente, y ella estaba deseosa de bañarse en el jardín, porque había calor, y no había nadie allí excepto los 2 ancianos, que se habían escondido y la miraban. Entonces ella dijo a los sirvientes, tráigame aceite y ungüentos, y cierren las puertas del jardín para que pueda bañarme. Y ellas hicieron como ella ordenó, y cerraron las puertas del jardín, y fueron a las habitaciones privadas para buscar las cosas que ella había ordenado, pero ellas no vieron a los 2 ancianos porque ellos se escondieron. Cuando las 2 sirvientas se habían ido, los 2 ancianos saltaron y corrieron a ella, diciendo, he aquí, las puertas del jardín están cerradas y ningún hombre puede ver, y estamos enamorados de ti. Por lo tanto, consiente con nosotros y acuéstate con nosotros. Si no lo haces, seremos testigos contra ti, que un joven estaba contigo y por eso enviaste a las sirvientas fuera de ti. Mira qué tremendo, ¿ah? Entonces Shonshaná suspiró y dijo, pues si hago esta cosa, seré muerta para mí, y si no lo hago, no puedo escapar de sus manos. Es mejor para mí caer en las manos de ustedes y no hacerlo que pecar a la vista de Yahweh. A esto Shonshaná gritó fuertemente, y los 2 ancianos gritaron con ella. Entonces corrieron y abrieron las puertas del jardín. Así cuando los sirvientes de la casa oyeron los gritos en el jardín, ellos se apresuraron por la puerta privada para ver lo que había sido hecho a ella. Pero cuando los ancianos habían declarado su asunto, los sirvientes estaban muy avergonzados, porque nunca había habido ese reportaje de Shonshaná. Y vino a suceder al día siguiente, cuando el pueblo estaba congregado con su esposo, Jehoiaquín, los 2 ancianos también vinieron llenos de imaginaciones maliciosas contra Shonshaná, para ponerla a muerte, y dijeron delante del pueblo, manden por Shonshaná, la hija de Hilquiyá, la esposa de Jehoiaquín. Así que ellos fueron. Así pues, ella vino con su padre y su madre, sus hijos y todos sus parientes. Ahora bien, Shonshaná era una mujer muy delicada y hermosa para contemplar. Y estos hombres perversos ordenaron que le descubrieran el rostro, porque su rostro estaba cubierto, para que ellos pudieran llenarse con su belleza. Por lo tanto, sus amigos y todos los que la vieron lloraron. Entonces los 2 ancianos se pararon en medio del pueblo y pusieron sus manos sobre su cabeza, y ella llorando miró hacia el cielo porque su corazón confiaba en Yahweh. Y los ancianos dijeron, según caminábamos en el jardín solos, esta mujer vino con 2 sirvientas y cerró las puertas del jardín y envió a las sirvientas fuera. Entonces un joven que estaba escondido allí vino sobre ella y se acostó con ella. Entonces nosotros, que estábamos en una esquina del jardín viendo esta perversidad, corrimos hacia ellos, y cuando los vimos juntos, el hombre no se pudo aguantar porque era más fuerte que nosotros, y abrió la puerta y saltó hacia afuera. Pero habiendo agarrado a esta mujer, preguntamos quién era el joven, pero ella no quiso decirnos.
Estas cosas nosotros declaramos. Entonces la asamblea les creyó, puesto que eran los ancianos y jueces del pueblo, así que la condenaron a muerte. Entonces Shonshaná gritó a grandes voces: «Oh imperecedero Elohim, que conoces los secretos y conoces todas las cosas antes de que sean. Tú sabes que ellos han dado falso testimonio contra mí, y he aquí yo tengo que morir, donde yo no he hecho tales cosas que estos hombres maliciosamente han inventado de mí». Y Yahweh oyó su voz. Por lo tanto, cuando ella fue llevada para ser puesta a muerte, Yahweh levantó el Ruach HaKodesh de un joven mozalbete, cuyo nombre era Daniel, quien gritó con gran voz: «Yo estoy limpio de la sangre de esta mujer». Entonces todo el pueblo se volvió hacia él y dijeron: «¿Qué significan estas palabras que tú has hablado?». Así que él, parado en medio de ellos, dijo: «¿Son ustedes tan necios, ustedes hijos de Israel, que sin examen ni conocimiento de la verdad han condenado a esta hija de Israel? Regresen de nuevo al lugar del juicio, porque ellos han dado falso testimonio contra ella». Todo el pueblo se volvió deprisa y los ancianos dijeron a él: «Ven, siéntate entre nosotros y demuestra a nosotros, viendo que Elohim te ha dado el honor de un anciano». Entonces Daniel le dijo a ellos: «Pongan a estos dos separados lejos el uno del otro, y yo los examinaré». Entonces cuando ellos fueron puestos separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo a él: «Tú estás viejo, lleno de perversidad. Ahora tus pecados que has cometido anteriormente han venido a la luz, porque tú has pronunciado falso juicio y has condenado al inocente, y has dejado que el culpable salga libre. Si bien es cierto, Yahweh dijo: el inocente y el justo ustedes no matarán. Ahora bien, si tú has visto, dime, ¿bajo cuál árbol lo vistes juntos acompañados?». Quien respondió: «De un árbol de mastique». Y Daniel dijo: «Muy bien, tú has mentido contra tu propia cabeza, porque aún ahora el malaj de Elohim ha recibido la sentencia de Elohim de cortar a estos dos». Así que él lo puso a un lado y ordenó que trajeran al otro, y le dijo a él: «Oh tú será de Kenán y no de Yahudá, la belleza te ha engañado y la lujuria ha pervertido tu corazón. Así has tratado con las hijas de Israel, y ellas por temor te han acompañado, pero la hija de Yahudá no tolerará tu perversidad. Ahora, por lo tanto, dime, ¿debajo de cuál árbol tú los vistes acompañados juntos?». Quien respondió: «Debajo de una encina». Entonces Daniel le dijo a él: «Bien, tú también has mentido en contra de tu propia cabeza, pues el malaj de Elohim espera con la espada para cortar a estos dos, para que los pueda destruir». Con eso toda la asamblea gritó a grandes voces y alabaron a Elohim, quien salva a aquellos que confían en él. Y ellos se levantaron contra los dos ancianos, porque Daniel lo había declarado culpable de falso testimonio por sus propias bocas. Y de acuerdo a la Torá de Moshe, ellos les hicieron de tal forma la que ellos querían maliciosamente hacer a su prójimo, y ellos lo pusieron a muerte. Así la sangre inocente fue salvada ese día. Por lo tanto, Gilquillá y su esposa alabaron a Elohim por su hija Shonshaná, con Jehoiaquín su esposo y todos los parientes, porque no hubo deshonestidad encontrada en ella. Desde ese día en adelante Daniel tuvo gran reputación a la vista del pueblo. Amén. Qué tremendo lo que podemos aprender de cómo esta mujer, a pesar de que sabía que lo podían matar, que lo estaban acusando eran dos ancianos que el mismo pueblo había levantado, dos líderes que estaban ministrando, dos líderes que estaban enseñando. Porque hoy en día cualquier persona que comparte o transmite enseñanza y es una persona kadosh, uno tiene que saber y entender. Por eso hay muchas personas que son juzgadas falsamente, y el pueblo tiene que entender. Tenemos que ser muy diligentes en lo que vamos a hacer. Shonshaná demostró a todos que la confianza en el Todopoderoso es la mejor. Se mantuvo en santidad ella, y a pesar que ella sabía que le podían matar, ella siguió confiando en el Todopoderoso. Y clamó, y el Todopoderoso lo respondió. Así como como José confió en el Todopoderoso sobre la egipcia, Shonshaná también confió. Y se mantuvo en santidad. Bueno, esta Shonshaná representa a toda la asamblea completa del Todopoderoso.
representa a toda la asamblea del Todopoderoso, que nos mantenemos apartados y que pase lo que pase, nos acusen los que nos acusen, estamos siempre confiando en el Todopoderoso. Porque los dos ancianos que quieren juzgar al pueblo falsamente, uno el judaísmo y otro el cristianismo, llenos de perversidades, llenos de levadura, llenos de tantas tacanot, nos quieren juzgar a nosotros y nos acusan que nosotros somos locos. Uno nos acusan diciendo que somos judaizantes y otro nos acusa que somos cristianos, los cuales no pertenecemos a ninguno de esos. Nosotros confiamos en el Todopoderoso. La santidad puede más que esa lujuria que ellos tienen, de querer profanarnos. Esas son las palabras. ¿Ok? Mis apuntes que he puesto acá. Shonshanat vence la lujuria de esos ancianos. Shonshanat representa a la asamblea del Mashiach, lo que estaba diciendo. Estos dos ancianos lujuriosos representan a las dos grandes religiones como el cristianismo y el judaísmo ortodoxo, cabalista y lo que quieran ponerle. Ok, consejo de la Ruach HaKodesh. Vamos a ver el consejo de la Ruach HaKodesh. Amados, vamos a ver. Vamos a las cartas de Corintillín. Ok, 1 Corintios capítulo 6. Verso 15 al 20. ¿No saben que sus cuerpos son miembros del Mashiach? Una pregunta. ¿No saben que sus cuerpos son miembros del Mashiach? Por lo tanto, tomaré los miembros del Mashiach y los daré a una prostituta. Yahweh no lo permita. ¿No saben que el hombre que se une con una prostituta se convierte en uno con ella? Pues el Tanakh dice, los dos vendrán a ser un solo cuerpo. Pero la persona que está unida al Adón es un solo Ruach con él. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los otros pecados que la persona cometa están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es el templo para el Ruach HaKodesh que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Yahweh? El hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos, pues fueron comprados por precio. Por lo tanto, usen sus cuerpos para glorificar a Yahweh. Qué tremendo lo que estamos compartiendo acá. Esto es el consejo del Ruach HaKodesh, del soplo del Altísimo. Huyan de la inmoralidad sexual. Y va a haber un estudio más adelante referente si somos el templo del Todopoderoso, qué hay dentro de nuestro templo. Muy tremendo esto. Vamos al Sefer de Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, de 19 y 26, dice, y es perfectamente evidente lo que la vieja naturaleza hace, se expresa a sí misma en inmoralidad sexual, impurezas e indecencias, idolatría y abuso de drogas en conexión con el ocultismo, en pleitos, enemistades, ira y celos, en la ambición egoísta, divisiones, intrigas y envidias, en borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Les advierto ahora, como les he advertido antes, aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino de Yahweh. Pero el fruto del Ruach es amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torah está en contra de estas cosas. Mira lo que nos enseña. Mira los consejos tan hermosos que nos da. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 5. Matillahu. Versos 27 y 28. Ustedes han oído que fue dicho a nuestros padres, no cometan adulterio. Yo les digo que el hombre que tan siquiera mire a una mujer con propósitos lujuriosos de codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y échalo de ti. Mejor es que se pierda una parte de ti que todo el cuerpo sea echado en el Gehinnom. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala fuera. Mejor es que se pierda una parte de ti que todo el cuerpo sea echado en el Gehinnom. Esto nos enseña a lo que pasó el Melech David. Melech David nos enseña cómo él cayó observando a Bathsheba, viéndola bañarse, cómo Rubén también cayó bajo la lujuria. Aunque los dos se arrepintieron, hicieron teshuvá y hubo una corrección del Todopoderoso en ellos. Hemos visto que Rubén, el Todopoderoso, lo iba a aniquilar, pero si no fuera por su padre que hizo teshuvá, hizo oración por su hijo, no, el Todopoderoso gustoso lo hubiese eliminado, pero le cayó una enfermedad en sus partes, digamos sus partes genitales, por así decirlo. David Amelech, todo lo que él hizo, el ojo por ojo, le pertenece al Todopoderoso, aunque se arrepintió y todo, pero hubo guerra. Sus mujeres de él, su propio hijo se acostó con sus concubinas. Absalón, murió su propio hijo con esta mujer. Mira esos ejemplos que hemos puesto. La valentía de José siendo tentado por la egipcia. Es una valentía tremenda de cómo ya José pudo abstenerse de no fornicar o de no tener relaciones con esta egipcia, ya que la tentación era demasiada. Dice que la mujer se descubría los brazos, los senos, las piernas, con tal de que yaciera con ella. Y a José, dice en el testamento, ella era muy, muy hermosa y se adornaba constante como para seducirme. Pero el Todopoderoso guardó a su siervo y él también, de parte de él, le hacía tefilá, oraciones. Y vemos esta Shonshaná en esta historia tan hermosa. Esta Shonshaná que prefirió confiar en el Creador a estos corruptos, a estos ancianos corruptos que se levantaron a querer fornicar contra ella. Estaban enfermos, inflamados de su amor. Pero el Todopoderoso conoce nuestros corazones y sabe lo que hacemos. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Hay otra parte también referente a los ángeles que pecaron, se contaminaron, pues. Ellos pecaron, se metieron con las hijas de los hombres. Por ese lado ellos no pudieron vencer a ese robo de la lujuria, porque cayeron bajo esa seducción de ellas. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. Hemos visto lo que la lujuria puede ocasionar, tanto a hombres, ancianos, a reyes, a nobles, puede ocasionar, como también podemos vencer a la lujuria, confiando en el Todopoderoso y dedicándonos nuestro tiempo a Él. Es así como la lujuria fue vencida, con dos grandes ejemplos, con Yosef en Egipto y con Shonshaná en Babilonia, porque Shonshaná estaba en Babilonia, era judía. No se dejen seducir, por más que haya, extorsión o algo así como para poder sacar algo a cambio. Confíen en el Todopoderoso, pase lo que pase. Pase lo que pase. El Todopoderoso nos mandó a ser un pueblo Kadosh, a ser apartados, y tenemos que serlo así. Kadosh, para el Todopoderoso. Apartados, como dice en la carta de Kefa, tenemos que ser Kadosh en toda la manera de vivir. En toda la manera de vivir. Así que no podemos sentarnos a la mesa con el Todopoderoso y a la vez tener un ídolo escondido. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, amaditos. Bueno, acá culmina el estudio. Acá culminamos todo este estudio. Que sea nuestro Padre Yahweh dando mucha verayá, mucha bendición a todos ustedes, mucha sanidad en sus almas, en sus cuerpos. Que el Todopoderoso les conceda sanidad. Les dé mucho shalom. Nos vemos en el próximo vídeo. Que nuestro Padre Yahweh los bendiga. Shalom ubraya. Paz y bendiciones.